en uso de la palabra el diputado Roberto Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Hoy nos convoca a esta honorable Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de ley que es llamado también Ley de Leyes, Ley de Presupuesto General de la Administración de la Nación, donde el Gobierno estima los ingresos que van a tener para el año próximo y también hace una estimación de dónde van a ser usados esos recursos en el año 2023 en la Administración Nacional. Es por eso la importancia que este proyecto tiene. Y esto me trae a consecuencias, a la memoria, el tratamiento del presupuesto del año 2022, a donde decíamos claramente que era un dibujo en ese momento lo que habían presentado. Este presupuesto se lo presentó en el mes de octubre y fue tratado en el mes de diciembre y tenía valores como, en ese momento hablaba de 131 pesos por dólares, a donde hoy ya estamos en los 160 pesos por dólares y seguramente a fin de año estarán alrededor de 170. Hablaba de una inflación del 33%, cuando en el mes de diciembre ya hablábamos de una inflación del 55-60, hoy del 78%, a fin de año hablan ya del 100% en algunos casos. Y con esto, lamentablemente, el tiempo hoy nos está dando la razón de lo que decíamos en ese momento. Y hoy traemos a colación, digamos, este nuevo presupuesto, donde hay algunas estimaciones, que son estimaciones de gasto, que son de 29 billones de pesos, un crecimiento del 2% del PBI, una bajada del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%, un dólar del 2,69 y también habla de una inflación del 60%. Esperemos que con el tiempo el gobierno pueda llegar a todas estas metas que hoy se está proponiendo. Sabemos que va a ser muy, pero muy difícil. Y uno de los principales problemas que tenemos en la Argentina, que no se lo puede resolver y que va en constante crecimiento, es justamente la inflación. Y esperemos que no tengamos que llevar a cabo y que tengamos que aplicar el artículo que está estipulado en este proyecto, que es el artículo 137, que es justamente como una cláusula gatillo, para llamarlo de alguna manera, que es que si la inflación supera el 60% o supera o mayor del 10% al 31 de agosto del año 2023, estamos hablando al finalizar el segundo cuatrimestre del año que viene, tiene una obligación el Gobierno Nacional de mandar una ley complementaria a este Congreso para ser evaluada nuevamente y que no el Gobierno de la Nación tenga que hacer el reparto presupuestario a través de decreto de necesidad y urgencia. Sería una muy mala noticia para los argentinos que tengamos que aplicar justamente este artículo. Son varias las diferencias, pero con poco tiempo que tenemos voy a decir algunas. Estamos en desacuerdo con el tema del transporte. Vemos que los subsidios del transporte son muy discrecionales en toda la Argentina. Vemos que se concentran en el AMBA. Estamos hablando del 80 al 85% de los recursos de subsidio que son destinados al AMBA, y quienes vivimos en el interior lo sufrimos en carnes propias, que solamente llega entre el 15 o el 20% de esos recursos, de esos subsidios, al interior, que es el interior lo que más sufrimos este tipo de cosas. Y ahí vemos que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, la cual lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, también quería hacer hincapié en el tema de educación, que también vemos que hay un recorte en el tema educativo, y tenemos que recordar que existe una ley desde el año 2006, acá en la Argentina, que es la Ley de Financiamiento Educativo, que nació en el 2006 y que decía que a medida que iba pasando el tiempo, hasta el año 2010, tendría que tener el 6% del PBI en la educación. Esto fue en acuerdo entre las provincias, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lejos de cumplirse, estamos muy, muy lejos de poder llevarlo a cabo y de cumplirlo. Además, en este presupuesto, comparativamente con el del año pasado, del 2022, hay una disminución justamente del presupuesto educativo. Así que, lejos de cumplirlo, estamos, como decía acá, quien me antecedió la palabra, lo que decía el presidente Sarmiento, ¿no? La educación es la base de toda nación.
la base y el futuro de la nación es justamente la educación. Recortar el presupuesto educativo es una muy mala decisión, señora presidenta. Vemos que en este presupuesto no se priorizan los gastos. Por un lado, aumento de los recursos de las empresas deficitarias del Estado y por otro lado se bajan los recursos de la educación. Entendemos que es una incorrección total, es una muy mala decisión. Tenemos un Estado realmente, un Estado que es un Estado elefantiásico, un Estado inoperante, un Estado ineficaz, a la cual hay que cambiarlo totalmente. Para ir terminando, señora Presidente, este gobierno debe terminar con sus peleas internas y dejar de pelearse entre todos ustedes, porque en medio estamos realmente todos los argentinos. Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.